vamos a estudiar una parte de Hebreos, ¿cierto? Que es bastante interesante, que tiene que ver con uno de los clímax de la carta. Y lo más probable, yo voy a dividir este capítulo a lo menos en 3 partes, porque entramos a un tema que es bastante amplio, que tiene que ver con lo que son el pacto o el nuevo pacto. Y quiero que lo comprendamos más o menos bien. Y para ello vamos a hacer una serie a lo menos de tres partes para poder entender bien. Abran su Biblia, y de hecho vamos a ocupar bastante la Biblia esta mañana. Abran su Biblia en el capítulo 8 de Hebreos, como dice ahí, que es la lectura que ya leímos. Yo voy a leerlo nuevamente. Hebreos capítulo 8, versículo 1 al 3, es todo el capítulo 8. Yo voy a leerlo y ustedes me siguen por favor ahí con su vista. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad de los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Así que, si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley, las cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciendo: mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Pero ahora, tanto mejor ministro es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas, porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no hubiera procurado lugar para el segundo. Porque reprendiéndolos, dice: he aquí, vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto, no como el pacto que hice con sus padres, el día que los tomé de la mano para sacarlos de tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto, y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos, y sobre su corazón las escribiré, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo: conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos, porque seré propicio a sus injusticias, y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Oremos nuevamente. Señor, te doy gracias por tu palabra, la tenemos en medio nuestro, y en esta hora te ruego que me ayudes, Padre, a poder exponerla fielmente, y también a mis hermanos en conjunto, a que la podamos comprender, Padre. Un gran pasaje, un gran capítulo que habla obviamente de ti. Ayúdanos, Señor, por favor, esta hora, a que podamos poner atención, Padre, y sacar las enseñanzas que tú estableciste en ella, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, haciendo un resumen de los primeros versículos para poder concentrarme un poquito más en lo que viene. Ven ahí ustedes, ¿cierto? El tabernáculo más o menos es una idea de cómo era el tabernáculo, ¿cierto? Era una carpa donde estaba dispuesta para los sacrificios ahí. Ya seguramente más adelante vamos a hacer un detalle más de ello, pero más o menos eso era la carpa, y alrededor de este tabernáculo se ganaban todas las tribus con sus carpas, con un orden establecido. Ahora, haciendo una comparación un poquito entre el sacerdocio arónico y el sacerdocio de Cristo, ¿cierto? Vemos grandes diferencias. El sacerdocio de arónico es según una orden perecedera. ¿Qué significa eso? Que terminaba, ¿cierto? Que no podría durar mucho. Pero el sacerdocio de Cristo es según una orden eterna. De acuerdo a lo que hemos visto, es de acuerdo al orden de Melquisedec, y ya hemos visto algo de ello. Si hacemos una comparación un poquito acerca de las grandes diferencias que nosotros vemos en estas dos grandes órdenes, ¿cierto? Vemos una gran diferencia. La versión de las Américas, en el capítulo 10, versículo 11, dice: y ciertamente todo sacerdote está de pie.
Eso dice literalmente el texto, no lo dice en nuestra versión, pero está de pie día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Dice la Biblia en el capítulo 8:1 que Cristo se sentó. O sea, grafica que ya no está trabajando, porque culminó, ¿qué cosa? Su obra, ¿cierto? Cuando uno está de pie, sigue trabajando, y eso es lo que sucedía con los sacerdotes del Antiguo Testamento. Otra comparación que notamos es que el sacerdocio arónico no, obviamente, daba un tipo de gobierno a los sacerdotes, pero dice 8:1 que Cristo se sentó y está ¿a dónde? A la diestra del Padre, que es un estado de, obviamente, de posición importante, porque está al lado del Padre. A la diestra siempre tiene que ver con que Él es parte de ese gobierno, ¿cierto? También vemos una comparación en el versículo 5, el tabernáculo era un modelo simplemente, ¿cierto? En el 8:1 vemos que Cristo se sentó a la diestra del trono. Los sacerdotes del Antiguo Testamento no se sentaron en ningún trono. Cristo se sentó en ese trono, ¿ya? Otra cosa que vemos en comparación es que este tabernáculo estaba, ¿dónde? En la tierra, ¿cierto? Y es el tabernáculo al cual Cristo apeló, ¿dónde? En los cielos mismos, ¿cierto? Lo que los hombres trataron de hacer toda la vida, Cristo lo logró una sola vez, entró al cielo. Se habla de un santuario terrenal, ¿cierto? En el versículo 3, ¿cierto? Porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también él tenga algo que ofrecer. Eso lo hacía en el santuario terrenal, lo que está la imagen atrás, pero el versículo 2 del capítulo 8 nos habla de que Cristo es ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Es un santuario celestial el donde él obviamente llegó con ello. También vemos que hablando del tabernáculo en sí, que el tabernáculo arónico, el que se levantó, el que se ordenó, era un tabernáculo, como dice ahí, provisorio. Y de hecho el mismo versículo nos dice que el verdadero tabernáculo es, en cierto sentido, eterno, ¿cierto? Y es el verdadero tabernáculo. El otro era un tabernáculo provisorio. Entonces, ¿cómo nosotros podríamos insistir en estar ahí todavía en lo que es justamente el sacerdocio arónico, como algunos judíos en el contexto querían insistir? Ahora, fíjense que también leemos ahí en el versículo 5, hablando del tabernáculo de Aarón, ¿cierto? O de Moisés, que fue ordenado por Moisés, y obviamente Aarón, a la familia de Aarón, los sacerdotes eran los que ministraban ahí. Se dice que este sacerdocio, ¿cierto? Versículo 5 dice, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales. Está haciendo una comparación entre el tabernáculo de Cristo versus el tabernáculo de Aarón. El 8:5, como ven ustedes ahí en su Biblia, nos habla de las cosas celestiales, y el 8:2 nos habla del verdadero tabernáculo. ¿Qué es lo que es el sacerdocio o el tabernáculo de Aarón? Figura y sombra solamente. No es la realidad es Cristo. La realidad es lo que Él hizo. Figura y sombra son dos palabras que prefiguran en cierto sentido lo que claramente era algo temporal. Por eso la palabra figura es una exhibición, es una silueta, y la palabra sombra, ¿cierto? Ahí la palabrita es kia, significa sombra o tenue arquetipo. O sea, los judíos se tomaron obviamente en serio el tabernáculo, y de hecho tenían que hacerlo. Pero bíblicamente, teológicamente, eso apuntaba a algo que era verdadero, que era el tabernáculo, ¿cierto? O era el sacerdocio de Cristo, que era el verdadero tabernáculo o el verdadero sacrificio, el que iba a traer los resultados, digámoslo así, eternos. Ahora, el 8:6 empieza con una palabrita muy interesante. Dice, pero ahora, ¿cierto? ¿Qué pasa ahora? Ese ahora no solamente es el ahora del autor que está escribiendo. El autor está escribiendo la carta, pero ese ahora es desde Cristo en adelante. Cristo cambió toda la situación. Desde ahora, pero ahora, dice el texto, tanto mejor ministro es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre, ¿qué tipo de promesas? Mejores promesas. Eso dice el texto. Es interesante que ese pero ahora tiene una fuerza bastante interesante, una fuerza adversativa, que es la misma figura que se encuentra en Romanos 3:21. Por ejemplo, dice, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios
certificada por la ley y los profetas. Romanos 6:22 dice, pero ahora, habiendo sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como resultado la vida eterna. 7:6 de Romanos dice, pero ahora, la misma frase, las mismas palabras que se usan en Hebreo 8:6, pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos. 1 Corintios 15:20 también usa las mismas palabras para decir, pero ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Con esto se recalca, mis queridos hermanos, que el autor de Hebreos está haciendo una distinción clara y quiere que los lectores entiendan que con Cristo tenemos todo. No necesitamos volver al sacerdocio antiguo, ¿cierto? Ahora, fíjense lo interesante que se recalca, 8:6. Cristo es un mejor ministerio, ¿cierto? Hay un mejor pacto, mejores promesas y un mejor mediador. ¿Cuál es la palabra que se repite? Mejor, 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 ¿cierto? Cristo, ¿cierto? Encarna todo el nuevo sacerdocio y por ello, obviamente, es un mejor sacerdocio, es un mejor pacto, es un mejor ministerio y por ende, porque viene de un mejor mediador. Entonces, esto nos lleva, mis queridos hermanos, a una temática que vamos a ir viendo de aquí, ¿cierto? Quizás a dos temas más, pero tiene que ver con que Cristo es el mejor mediador de un mejor pacto. ¿Cómo se llama ese pacto? El nuevo pacto. Grábense esa palabra, el nuevo pacto. El nuevo pacto, porque aquí es uno de los climas de esta epístola y confluye en un montón de otros versículos que vamos a ir viendo. ¿Sí? Sí, testamento, también, sí. Sí, también. Vamos a ver eso, hermano, ¿cierto? Ahí se adelantó uno de los significados, pero bien, se ha ganado 20 lucas. No, mentira. Miren, hermanos, vamos a ver en esta digámoslo así, mañana, ¿cierto? Cristo el mejor mediador de un mejor pacto, ¿cierto? ¿Cuál es ese pacto? El nuevo pacto. Y yo quiero hacer un análisis no superficial de esto, por eso es que me quiero demorar a lo menos unos tres temas en esto, porque es muy, muy relevante este concepto del nuevo pacto. Y vamos a ver a lo menos tres cosas: el uso del término pacto, los ritos relacionados a los pactos bíblicos generales, ¿cierto? El contexto histórico donde se da el nuevo pacto, porque el autor de Hebreos está citando el Antiguo Testamento. Es una situación que viene desde el Antiguo Testamento. ¿Cuál es la aplicación para nosotros hoy del nuevo pacto? Y quinto, la necesidad del nuevo pacto. ¿Por qué un nuevo pacto? Entonces, si entendemos todo esto, vamos a entender desde sus inicios por qué se dio el nuevo pacto. ¿Y cuáles son las garantías, cuáles son las implicancias del nuevo pacto? Si estamos involucrados o no. Ahora, vamos con lo que es primero, entonces, el uso del término pacto, ¿cierto? Entendiendo el concepto de pacto en las Escrituras, definiciones. Primero, lo que vemos es que pacto aparece 285 veces en el Antiguo Testamento, la palabra pacto, ¿ya? Solamente información en general. El término hebreo es, ¿lo alcanzan a leer? Berit. Berit, así se denomina el término hebreo, berit. Eso es muy importante y significa determinación divina, disposición o estipulación. Grábense esas palabras, ¿cierto? En su disco duro ahí, a poquitito. Disposición, determinación, no es una cosa que se chuta, Dios dice, lo hago, no lo hago, no. Determinación habla de una decisión consumada, pensada, reflexiva y que va a hacerlo así, ¿ya? Tercera cosa, pacto en el Nuevo Testamento es el término diateques, ¿cierto? En cierto sentido eso es lo que grafica el pacto. Cada vez que aparece esta palabra se traduce como pacto y tiene la solemnidad de un pacto, ¿ya? Significa determinación también, disposición, decreto o testamento también, como dijo el hermano Hans, y de hecho el término latino, y sospecho que la versión latina, vulgata, que es católica, lo traduce como testamentum, ¿ya? Que también es un sinónimo, un testamento. Cuando una persona muere deja un testamento, ¿cierto? Una determinación, un pacto que no tiene que ser violado por quienes son los herederos de ese pacto, ¿ya? Generales, entonces, términos de cómo se usa el término pacto, se le llaman en el Antiguo Testamento como berit, ¿cierto? Esa es la palabra original, pero nosotros no vamos a usar eso, entendiendo de que el término es pacto, pero para que ustedes comprendan también la acepción ahí.
¿Por qué es tan importante el término original y sus acepciones? Cito al profesor Hartmut Bayer, dice, porque el sentido original ayuda a entender el real significado. Berit, o pacto, es la fundación solemne de una relación determinada entre dos partidos. Algunas veces el término señala un pacto entre dos pueblos, pues asegura jurídicamente deberes y derechos por ambas partes. ¿Se entiende? ¿Cierto? Más o menos esa es la idea. ¿Y por qué es tan importante? Ahora, en la Biblia encontramos a lo menos varios ejemplos de pactos. Tenemos un pacto de amistad, ¿cierto? Por ejemplo, 1 Samuel 18, 3 y 4. Ahí dos amigos hicieron un pacto, Jonathan y David, ¿se acuerdan? E hicieron pacto, y la palabra es la misma, Berit, Jonathan y David, porque él le amaba como a sí mismo, y Jonathan se quitó el manto que llevaba y se lo dio a David y otras ropas suyas, hasta su espada, su arco y su talabarte. No firmaron ellos algo. ¿Se dan cuenta? Es interesante eso. Ahí tenemos otro pacto también. Y tomó Abraham ovejas y vacas y dio a Abimelech. E hicieron ambos pacto, lo mismo. Segunda cosa, también en la Biblia vemos un pacto de dominio. Este es un pacto en cierto sentido negativo, cuando alguien quiere dominar sobre otro o un pueblo sobre otro. Fíjense el ejemplo que se da aquí. Después subió Naas amonita y acampó contra Jabes de Galaad. Y todos los de Jabes dijeron a Naas, haz alianza, fíjese aquí se traduce como alianza, pero la palabra es berit, que significa pacto, muy bien, con nosotros y te serviremos, haz alianza con nosotros y te serviremos. Miren la condición que le quiere dar aquí el otro. Con esta condición haré alianza con vosotros, que cada uno de todos vosotros saque el ojo derecho y ponga esta afrenta sobre todo Israel. ¿Qué les parece la condición? No muy buena, ¿cierto? Obviamente ese se denomina un pacto, ¿cierto? Digámoslo así, pacto de dominio. Otro pacto jurídico, bueno, un pacto jurídico tiene que ver con leyes, y este es el ejemplo máximo del Antiguo Testamento, que es la ley de Jehová. Éxodo 34, 28, dice, y él estuvo allí con Jehová 40 días y 40 noches, no comió pan ni bebió agua, y escribió en tablas las palabras del pacto. ¿Qué dice su Biblia ahí? Los 10 mandamientos, ¿cierto? Los 10 mandamientos son entonces también un pacto, claramente. Un pacto de matrimonio también. Fíjense que Malaquías obviamente exhorta y de hecho reprende a los hombres de Israel porque habían hecho algo muy malo. Dice, más diréis, ¿por qué? Porque Jehová ha atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. El matrimonio es un pacto en realidad, ¿cierto? Los demás rituales que hemos hecho nosotros en realidad son, en cierto sentido, algunos añadiduras a ello, pero en general es un pacto que uno hace con la mujer, en este caso con la esposa. El Antiguo Testamento era así. Los pactos veterotestamentarios, ¿cierto? Y esto tiene que ver con los ritos relacionados a los pactos. Ya sabemos qué son los pactos, es un acuerdo solemne entre dos partes, ¿cierto? Y los dos, ¿cierto? Cumplen o, ¿cierto? Prometen cumplir ciertos derechos y ciertos deberes, ¿cierto? Y para ello obviamente está el pacto. Los ritos relacionados a los pactos, yo creo que me acompañen aquí por favor a Génesis 31. Génesis 31, vamos a ver algunos versículos, no todos. Génesis 31, ahí vemos un ejemplo claro de que incluía un pacto. Dice los pactos veterotestamentarios, ¿cierto? Eso significa esa palabra vetero, antiguo. Testamento se relaciona al Antiguo Testamento, ¿cierto? Veterano, de ahí viene la palabra veterano, ¿cierto? ¿Hay alguien veterano aquí? Por eso ahí viene esa palabra veterotestamentario, Antiguo Testamento, ¿ya? Incluían ritos y costumbres propias de la época. Por ejemplo, Génesis 31, versículos 45 y 47. Aquí vemos claramente que Labán y Jacob, ¿cierto?, hacen un pacto. Labán temía, ¿cierto?, a Jacob, ¿cierto?, al regresar a su territorio, porque él pensaba que Jacob se iba a armar, o iba a armar una pequeña banda, e iba a regresar para tomar represalias contra él, contra Labán. Dos hombres tan engañosos no podían vivir juntos, y por eso acordaron en pacto no juntarse más. Dice también
el profesor Truman. Interesante, y vemos, por ejemplo, en el 45 y 47. Entonces Jacob tomó una piedra y la levantó por señal. 46. Y dijo Jacob a sus hermanos, recoged piedras, y tomaron piedras e hicieron un, ¿qué dice ahí? Majano, ¿cierto? Que es una especie como de montículo o ruma, ¿ya? Y comieron allí sobre aquel majano, y lo llamó Labán Jejar Saaduta, y lo llamó Jacob Galaad. Signo o documento. No vemos ahí un papel, un timbre, ¿cierto? Sino que hay una especie como de rito, ahí juntan piedras y todo aquello. El versículo 50, ¿cierto? Dice lo siguiente. Alguien es invocado en el pacto o en los pactos antiguos testamentarios. 50, ¿cierto? Versículo 50, capítulo 31. Dice, si afligieres a mis hijas o si tomares otras mujeres además de mis hijas, nadie está con nosotros. Mira, Dios es testigo entre nosotros dos. ¿Se invoca a quién? A alguien mayor. ¿A quién se invocó ahí? A Dios, ¿cierto? Tercera cosa, hay un deber contractual mutuo. O sea, ambos tienen que cumplir con algo. O sea, yo cumplo con esto, tú cumples con esto otro. Versículos 51 y 52. Dice, dijo más Labán a Jacob, he aquí este majano, ¿cierto? Montículo, pilar también, he aquí está esta señal que he erigido entre tú y yo. Testigo sea este majano y testigo sea esta señal, que ni yo pasaré de este majano o este montículo contra ti, ni tú pasarás de este majano, ni de esta señal contra mí, para mal. Entonces hay un deber contractual ahí, tú no pasas de aquí para acá, hasta aquí llega el cerco, ¿me entiendes? Y eso sucede hasta el día de hoy, en los campos, ¿cierto? Por eso se hacen los cercos. No se pasa de aquí para allá y todo eso. Esa es como la idea. Otra cosa que también incluía los ritos de los pactos. Había un juramento. Versículo 53. El Dios de Abraham y el Dios de Nacor, Dios de sus padres, juzgue entre nosotros. Entonces Jacob juró por el que temía a su padre Isaac. Labán no obviamente invocó al Dios de Israel, invocó a sus dioses paganos en realidad. Entonces ambos obviamente invocaron ahí, pero a través de un juramento. Y ahí obviamente claramente está el cuarto punto o ritual de lo que era un pacto. Quinto, sacrificio. Versículo 53 dice, el Dios de Abraham y el Dios de Nacor, ¿cierto? Bueno, juzgue entre nosotros, ya lo leímos. El versículo 54 dice lo siguiente. Entonces Jacob inmoló víctimas en el monte, y llamó a sus hermanos a comer pan, y comieron pan, y durmieron aquella noche en el monte. Y se levantó Labán de mañana, 55, y besó a sus hijos y sus hijas, y lo bendijo, y regresó, y se volvió a su lugar. En el fondo, el pacto termina con un sacrificio, con un banquete, ¿cierto? ¿Qué es un banquete? Es una comida, ¿cierto? O es un asado, como llamaríamos hoy día, ¿cierto? Ahora, estos son algunas cosas que estaban involucradas en un pacto, ¿ya? No había papeles, no había notarios, ¿no? Pero sí estos rituales eran claramente indicadores de que se comprometían el uno al otro. Pactos bíblicos generales. Hay 5 pactos bíblicos fundamentales en la Biblia para que podamos comprender. Primero tenemos el pacto noético, Génesis 6, 18 y 9. Si me acompañan ahí, para que veamos algunas cosas. Génesis 6, 17 y 18, leo, dice, y he aquí que yo traigo un diluvio de agua sobre la tierra para destruir toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá. Pero fíjese el 18, más estableceré mi pacto, ¿con quién? Contigo. ¿Con quién? Con Noé, ¿cierto? Saltémonos un poco al Génesis 12, el pacto abrahámico, o sea, el pacto con Abraham. 12, 1 y 2 dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de tu casa de tu padre, a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás de bendición. Génesis 15, 18, mire lo que dice, 15, 18. En aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham, diciendo, a tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates. 2 pactos hasta ahora. Tercero, el pacto sinaítico, o el que se da en el monte Sinaí. ¿Cuál fue ese? El pacto, ¿cierto? Moisés, ¿pero qué se dio ahí?
las leyes. Perfecto. Miren lo que dice Éxodo 19. Vayan a Éxodo, por favor, 19. Éxodo 19, versículos 1 al 5. Dice lo siguiente: en el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, el mismo día llegaron al desierto de Sinaí. Habían salido de Refidim y llegaron al desierto de Sinaí y acamparon en el desierto. Y acampó allí Israel delante del monte, y Moisés subió a Dios. Y Jehová lo llamó desde el monte diciendo: así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel: vosotros visteis lo que hice a los egipcios, y cómo os tomé sobre las alas de águilas, y os he traído a mí. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis, ¿qué cosa? Mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre ¿cuántos pueblos? Todos los pueblos. Porque ¿de quién es la tierra? Porque mía es la tierra, ¿cierto? Y se acaba la discusión de quién es Palestina. Dios es el dueño de la tierra, y Dios se la dio al pueblo de Israel. Ahora, subpactos, ¿cierto?, también hay en la Biblia, pero todos estos subpactos confirman el pacto mosaico, ¿sí?, o el pacto que Dios dio, ¿cierto?, a Israel en el Sinaí. Por ejemplo, tenemos la confirmación de este pacto en la tierra de Seón, Deuteronomio 5, versículo 1 y 2. Dice el texto ahí, Deuteronomio 5, versículo 1 y 2. Llamó Moisés a todo Israel y les dijo: oye, Israel, los estatutos y decretos que yo pronuncio hoy en vuestros oídos, aprendedlos y guardadlos para ponerlos por obra. Jehová nuestro Dios hizo pacto con nosotros en Orén. Ahí tenemos confirmación, ¿cierto?, en tierra de Seón. Confirmación también en tierra de Moab, ¿cierto? En tierra de los enemigos también de Israel. Deuteronomio 27 al 29. Voy a leer solamente un versículo. Deuteronomio 27, 1. Dice: ordenó Moisés con los hijos de Israel al pueblo diciendo: guardaréis todos los mandamientos que yo os prescribo hoy, ¿cierto? Y ahí hay maldiciones y bendiciones que son condicionales. Si ustedes leen después el capítulo 27 y 29 van a ver aquello. También vemos confirmación en Siquén, Josué 24. Josué 24, versículo 1. Reunió Josué a todas las tribus de Israel en Siquén y llamó a los ancianos de Israel, sus príncipes, sus jueces y sus oficiales, y se presentaron delante de Dios. Versículo 23 del capítulo 24 de Josué. Quitad pues ahora los dioses ajenos que estén entre vosotros, e inclinad vuestro corazón a Jehová, Dios de Israel. Y el pueblo respondió a Josué: a Jehová nuestro Dios serviremos, y a su voz obedeceremos. 25. Entonces Josué hizo pacto con el pueblo el mismo día, y les dio estatutos y leyes en Siquén. También vemos la confirmación, ¿cierto?, en Joiada, en 2 de Reyes 11, versículos 17 y 18. Dice lo siguiente: entonces Joiada hizo pacto entre Jehová y el rey y el pueblo, que serían pueblo de Jehová. Estos no son nuevos pactos, hermanos, son la ratificación del pacto que Dios hizo con Moisés para toda la nación. Solamente que aquí se ratifica estos pactos para que Israel no obviamente abandonara lo que había prometido. Leo nuevamente: entonces Joiada hizo pacto entre Jehová y el rey y el pueblo, que serían pueblo de Jehová, y asimismo entre el rey y el pueblo. Y todo el pueblo de la tierra entró en el templo de Baal y lo derribaron. Asimismo despedazaron enteramente sus altares y sus imágenes, y mataron a Matán, sacerdote de Baal, delante de los altares. Y el sacerdote puso guarnición sobre la casa de Jehová. Segunda de Crónicas 34:30 también hace un pasaje paralelo que nos dice lo siguiente: y subió el rey a la casa de Jehová, y con él todos los varones de Judá, y los moradores de Jerusalén, y los sacerdotes, los levitas, y todo el pueblo, desde el mayor hasta el más pequeño. Y leyó a oídos de ellos todas las palabras del libro del pacto que había sido hallado en la casa de Jehová. Tenemos la confirmación de Ezequías también, ¿cierto?, en 2 de Crónicas 29:10. Leo 2 versículos solamente. Ahora pues, yo he determinado, ¿cierto? Ezequías dice, hacer pacto con Jehová. No es que va a hacer un nuevo pacto, es que va a confirmar ese pacto. Dice: he determinado hacer pacto con Jehová, el Dios de Israel, para que aparte de nosotros el ardor de su ira. Versículo 15. Estos
reunieron a sus hermanos y se santificaron y entraron conforme al mandamiento del rey y las palabras de Jehová para limpiar la casa de Jehová. Segunda de Crónicas 29:18. Entonces vinieron al rey Ezequías y le dijeron: ya hemos limpiado toda la casa de Jehová, el altar del holocausto y todos los instrumentos y la mesa de la proposición con todos los utensilios. El pacto obviamente involucraba abandonar los dioses en el que muchos de ellos habían caído, ¿ya? Ahora, también hay una confirmación de Josías, este gran rey, ¿cierto? Josías, muchos le ponen el nombre a sus hijos, también obviamente haciendo alusión a este rey que fue un rey bueno, que hizo la voluntad de Dios. Segunda de Reyes 23, mis queridos hermanos, si me siguen ahí, Segunda de Reyes 23, no voy a leer todo, solamente un par de pasajes nada más. Entonces el rey mandó reunir con él todos los ancianos de Judá y de Jerusalén. Estoy leyendo Segunda de Reyes capítulo 23. Y subió el rey a casa de Jehová con todos los varones de Judá y con todos los moradores de Jerusalén, con todos los sacerdotes y profetas y con todo el pueblo, desde el más chico hasta el más grande. Y leyó, oyéndolo ellos, todas las palabras del libro del pacto, que había sido hallado porque se había perdido en la casa de Jehová. Y poniéndose el rey en pie junto a la columna, hizo pacto delante de Jehová de que irían en pos de Jehová y guardarían sus mandamientos, sus testimonios, sus estatutos con todo el corazón y con toda el alma, y que cumplirían las palabras del pacto que estaban escritas en aquel libro. Y todo el pueblo dijo amén, o confirmó, ¿qué cosa? El pacto. Finalmente tengo dos más confirmaciones con Esdras, ¿cierto? Esdras capítulo 10, fíjense en este pasaje, Esdras capítulo 10, no se asusten también, Esdras es un libro de la Biblia. Esdras capítulo 10 dice lo siguiente, los primeros 3 versículos: mientras oraba Esdras y hacía confesión, llorando y postrándose delante de la casa de Dios, se juntó a él una muy grande multitud de Israel, hombres, mujeres y niños, y lloraba el pueblo amargamente. Entonces respondió Secanías, hijo de Jehiel, de los hijos de Elán, y dijo a Esdras: nosotros hemos pecado contra nuestro Dios, pues tomamos mujeres extranjeras. Mire qué interesante. Tomaron mujeres. ¿Nadie está casado aquí con una haitiana? No, no, mentira, hermano. No tiene relación. Aquí en el contexto tiene que ver con mujeres paganas, mujeres que adoraban a otros dioses. Por eso obviamente el enojo de parte de Dios. Y dice el texto: nosotros hemos pecado contra Dios, pues tomamos mujeres extranjeras de los pueblos de la tierra, mas a pesar de esto aún hay esperanza para Israel. Ahora pues, hagamos pacto, dice Esdras, con nuestro Dios, que despediremos a todas las mujeres y los nacidos de ellas, según el consejo de mi Señor, y de los que temen el mandamiento de nuestro Dios, y hágase conforme a la ley. Fue fuerte la resolución. Ellos tuvieron y pactaron y dijeron: vamos a despedir a nuestras mujeres, porque son mujeres de otros pueblos que adoran a otros dioses. Fuerte, mis queridos hermanos. Pero eso fue lo que ocurrió. Y finalmente, la confirmación de Nehemías, en Nehemías capítulo 9, por favor, Nehemías capítulo 9. Recuerden que todos estos son sus pactos o confirmación del pacto que Dios hizo con Moisés en el Sinaí, donde entregó los 10 mandamientos. Y aparte de los 10 mandamientos, otra serie de mandamientos, las leyes civiles y las leyes también ceremoniales. Nehemías 9, 1 al 3 dice: el día 24 del mismo mes se reunieron los hijos de Israel en ayuno y con cilicio y tierra sobre sí. Y ya se había apartado la descendencia de Israel de todos los extranjeros, y estando en pie, confesaron sus pecados y las iniquidades de sus padres, y puestos de pie en su lugar, leyeron el libro de la ley de Jehová, su Dios, la cuarta parte del día, y la cuarta parte confesaron sus pecados y adoraron a Jehová, su Dios. Ahora, estos, mis queridos hermanos, como le dije, son sus pactos o confirmación del pacto que se dio en Israel o con Israel en el monte, ¿cierto?, de Sinaí, que es el pacto sinaítico. Cuarto pacto, tenemos el pacto davídico, el pacto que dio Dios a David. Lo hemos leído varias veces. Segunda de Samuel 7, ¿cierto? Vemos ahí, versículos 12 al 17, el pacto davídico. No se preocupen, mis queridos hermanos, porque esto va a estar grabado, ¿cierto? Así que después ustedes pueden ir repasándolo. Yo solamente estoy tratando de hacer un resumen, no tan superficial tampoco, pero de la misma manera, por eso estoy leyendo algunos versículos. Pacto davídico dice, capítulo 7, segunda de Samuel, versículos 12 al 17.
Y cuando tus días sean cumplidos, dice Dios a David, profeta Natán, y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y firmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Yo le seré a él padre, y él me será a mí hijo. Y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres y con azotes de hijos de hombres. Pero mi misericordia no se apartará de él como la parte de Saúl, al cual quité de delante de ti. Y será afirmada tu casa y tu reino. ¿Hasta cuándo? Para siempre, delante de tu rostro. Y tu trono será estable eternamente. Conforme a todas estas palabras y conforme a toda esta visión, así habló Natán a David. Hermanos, ¿quién construyó el templo? No fue David. ¿Quién fue? Salomón. Pero esta profecía apunta hacia otro descendiente de David, que era Cristo, sin duda. Entonces hay partes de las profecías que se cumplen directamente, pero hay otras que se cumplen en Jesucristo. Primera de Crónicas 17, por favor. Primera de Crónicas 17. Primera de Crónicas 17 es el pasaje paralelo. Otra vez Natán ahí se repite lo mismo bajo otros términos, otras palabras. Y cuando tus días sean cumplidos para irte con tus padres, levantaré descendencias después de ti, a uno de entre tus hijos, y afirmaré su reino. Él me edificará casa y yo confirmaré su trono, otra vez, eternamente. Yo le seré por padre y él me será por hijo. Y no quitaré de él mi misericordia como la quité de aquel que fue antes de ti, o sea, Saúl, sino que lo confirmaré en mi casa y en mi reino eternamente, y su trono será firme para siempre. Ahora, si nos saltamos al Nuevo Testamento, fíjense quién es el que cumple esto, es Jesucristo. Lucas capítulo 1, versículo 32. Lucas capítulo 1, versículo 32. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, ¿cierto? Y reinará sobre la casa de Jacob, ¿por cuánto tiempo? Para siempre. Y su reino, ¿cuánto va a durar? No tendrá fin. Se dan cuenta que esas profecías que fueron dadas ahí en el tiempo de David, también, ¿cierto?, tienen su cumplimiento en el presente con Cristo. Y de hecho todavía no vemos parte de ese cumplimiento. Ahora, tenemos 4 pactos ahí generales: pacto noético, pacto abrahámico, pacto sinaítico y pacto davídico. Pero también tenemos justamente el nuevo pacto. El nuevo pacto, mis queridos hermanos. Ahora, contexto histórico del nuevo pacto. ¿Dónde se da? ¿En qué contexto se da el nuevo pacto? Vamos a ver eso ahora. Fíjense por favor en la siguiente gráfica que tengo aquí para que comprendan ustedes dónde y en qué contexto se da el nuevo pacto, para que comprendamos esta situación. En el día de hoy hay hermanos, buenos hermanos, que también creen en lo que se llama la teología del pacto, que es otra cosa. No los quiero enredar, pero sí vamos a tocarlo después. Y seguramente yo, al mencionarle a teólogos como Berkloff, Sproul, y teólogos reformados, creen en otra manera de ver los pactos, creen en la teología de los pactos. Lo vamos a ver después, ¿ya? Ahora, entendamos dónde se dan estos pactos. Israel se puede dividir su historia bajo 4 eras. ¿Alcanzan a leer? Era de formación, era de teocracia, gobierno de Dios, era de la monarquía, o sea, en donde estaban los reyes, y finalmente la era de la restauración. Notemos un poquito este gráfico. Abraham, ¿cierto?, es llamado por Dios para ser una gran nación. Un pueblo, para ser nación, necesita, valga la redundancia, un pueblo, una ley y una tierra, ¿no es cierto? Nosotros tenemos un terreno bien flaco, Chile, ¿cierto? Tiene una constitución política que se quiere cambiar hace rato, ¿cierto? Tenemos gobernadores también, sin duda. Tenemos una ley y una tierra y obviamente un pueblo, el pueblo chileno. Pero Israel obviamente llega a constituirse como nación, ¿cierto? Tiene su tierra ahí, lucharon por esa tierra, Dios les prometió esa tierra, que de hecho, hermano, hasta el día de hoy nunca han podido disfrutarla hasta el punto que Dios les prometió. ¿Quién ha ido a Israel ahora? Nadie. Pues si pueden ir a Israel, Israel está ocupada también por los musulmanes. Y eso no se ha podido cumplir hasta el día de hoy.
Ahora, la era de la teocracia, posteriormente, ¿cierto?, que dura 322 años aproximadamente, es el gobierno de Dios a través de sus mediadores, a través de los sacerdotes, de los jueces y de ¿qué más? De los reyes. Después de eso viene una etapa que se llama la etapa de la monarquía, ¿cierto?, en donde reinan los reyes. ¿Quién fue el primer rey de Israel? Saúl. Después, David y finalmente Salomón. ¿Y qué sucede después? Se divide el reino, ¿cierto? Se divide el reino. Tenemos ahí, el 931 aproximadamente, antes de Cristo, se divide el reino. El sur y el norte. ¿Ya? El norte se va con 10 tribus y el sur se va con 2 tribus. Se divide el reino, ¿cierto? Ahí vemos el reino dividido, Israel 10 tribus y Judá 2 tribus. El 721 después de Cristo, Israel, las tribus de Israel, que constaban de ¿cuántas tribus? De 10, se van deportadas, invadidas por el imperio asirio. Desapareció las tribus del norte. ¿Quedaron cuántas? 2, las tribus de Judá. Ahora, ¿qué sucedió? En el 586 hasta el 605, antes de Cristo, Judá se fue cautivo a Babilonia. Desapareció, ¿qué cosa? La nación de Israel. ¿Qué sucede en este sentido, mis queridos hermanos? Bueno, ahí viene el proceso que se llama lo que es el exilio de Israel. Esta palabra siempre la hemos escuchado en otros contextos en nuestro país, pero ellos fueron exiliados. ¿Qué es ser exiliado? Echados de su tierra. Ellos fueron echados de su tierra, se fueron deportados a Babilonia, ¿cierto? Y este exilio obviamente duró 70 años como consecuencia, hermanos, del pecado de Israel. En realidad fue el cumplimiento de la palabra de Dios, porque ellos habían violado la ley de Dios. 70 años estuvieron, ¿cierto?, cautivos, ya sea en Asiria y posteriormente en Babilonia. Sin embargo, el regreso de Israel a su tierra ocurre posteriormente de los 70 años de cautiverio, ¿cierto? Y ese proceso va a durar 150 años, que es el proceso de restauración, en donde Israel vuelve a su tierra, ¿cierto?, encabezados por Zorobabel, por Esdras y por Nehemías. Ahora, ¿dónde se da? Y esto es lo que vamos a ver, en qué contexto puntual se da el nuevo pacto. Esto es muy interesante, pero antes de ello, quiero que leamos por favor en Esdras algo importante. Esdras, capítulo 1, para que notemos que la historia, como bien el hermano Germán oraba en su oración, no escapa al control de Dios. Dios es soberano. Él hace todo de acuerdo a lo que Él ha determinado. Esdras capítulo 1, versículo 1 al 5. Dios usa a cualquier persona para hacer su voluntad. Miren lo que dice este versículo, o estos versículos en torno a esta situación del retorno de Israel a su pueblo. En el primer año de Ciro, rey de Persia. ¿Es un rey creyente, digámoslo así? No, es un rey pagano. Para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro. Qué interesante. Despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo: así ha dicho Ciro, rey de Persia, Jehová el Dios de los cielos. ¿Cómo eso está diciendo? Si él no es un rey creyente, ¿cómo él está diciendo eso? Es porque Dios despertó su espíritu. ¿Se le ocurrió a él seguramente hacer eso? No, Dios había tocado a Ciro para que él hiciera lo que el texto dice. Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén. ¿Cómo eso a un rey pagano? Sigo leyendo. Que está en Judá. ¿Quién haya entre vosotros de su pueblo? ¿Y cuántos habían? Porque todos estaban en cautiverio. Estaban todos ahí. Quien haya de su pueblo, sea Dios con él y suba a Jerusalén que está en Judá y edifique la casa a Jehová, Dios de Israel. Él es el Dios, la cual está en Jerusalén. Y a todo el que haya quedado en cualquier lugar donde more, ayúdenle los hombres de su lugar con plata, oro, bienes y ganado, además de ofrendas voluntarias para la casa de Dios, la cual está en Jerusalén. Entonces se levantaron los jefes de las casas paternas de Judá y de Benjamín, y los sacerdotes y levitas,
y todos aquellos cuyo espíritu despertó, ¿quién? ¿Se les ocurrió a ellos ir a volver a Jerusalén? ¿Se le ocurrió a Ciro dar ese decreto? ¿Quién está detrás de todo, mis queridos hermanos? Qué importante, qué interesante. Dios está detrás de todo eso. Despertó también Dios, el espíritu de ellos, para subir a edificar la casa de Jehová, la cual está en Jerusalén. Entonces, ¿cómo empieza el retorno de Israel a su tierra? Dios está detrás de ellos, usando a quien Él quiere. En este caso usó a Ciro, un rey pagano, un rey de Persia. Ahora, la pregunta es, ¿en qué contexto se da? Entienden ahora, después lo pueden repasar, pero más o menos esto es la historia del Antiguo Testamento, las eras, y cómo Israel, por su desobediencia, en realidad, por su idolatría, fue y perdió su tierra, y fueron deportados por los asirios y por los babilónicos. Ahora, note por favor el siguiente recuadro, por favor. Norte y sur. En el reino del norte, que estaba constituido por ¿cuántas tribus? 10 tribus. Habían 2 profetas que estaban ahí, dele predicando. Y todos los escuchaban porque todos los querían, ¿cierto? No querían nada los profetas, mis queridos hermanos. Amós y Oseas. En el sur habían 6 profetas, ¿cierto? Joel, Miqueas, Isaías, Sofonías, Habacuc y Jeremías. Estaban distribuidos. Ellos profetizaban unos en el sur y otros en el norte. Y ellos decían, así dice Jehová. ¿Y qué decía la gente? Ya, sale para allá, otra vez está ahí con... ¿Me entienden o no? No lo tomaban en cuenta a los profetas. Ahora, Nahum y Abdías, y estos 3, Jonás y Daniel y Ezequiel, ellos profetizaron en tiempos de cautiverio. No profetizaron en su nación, porque habían sido esclavos llevados a Babilonia y a Asiria. ¿Recuerdan quién fue llevado a Babilonia? Daniel. ¿Se acuerdan? El foso de los leones y todo eso, toda esa historia. Ahora, cautiverio. Ellos profetizan justamente en cautiverio. Abdías y Jonás obviamente predican o llevan palabra a Nínive, una nación pagana, cruel totalmente. Nahum a Edom y Daniel, obviamente, ahí en Babilonia, y Ezequiel también. 70 años de cautiverio tenemos ahí, ¿cierto? Y posteriormente, en el retorno, o se llama los profetas del post-exilio, tenemos a Ageo, Zacarías y Malaquías. Entonces, si se dan cuenta la historia de Israel, ahora, ¿en qué contexto se dan estas profecías? El periodo de cautiverio duró 70 años. Eso ya está muy claro. Ezequiel fue contemporáneo de Jeremías, quien profetizó en Palestina, mientras Ezequiel a los judíos de Babilonia. Daniel profetizó en plena corte, ¿cierto? Ahí, entre medio de los reyes, él dio testimonio de su Dios. También profetizó a los judíos en el cautiverio de Babilonia. Claramente ahí lo vemos también, contestando a preguntas como ¿qué va a pasar con Israel? Daniel estaba ahí, ¿cierto? En un imperio, Israel no tenía nación, no estaba organizado y él lloró por su pueblo. Y Dios contesta a una de las grandes profecías ahí, que es la profecía de las 70 semanas de Daniel. No lo vamos a ver eso ahora, porque eso es un tema bastante amplio, ¿ya? Ahora, notemos algunas cosas que se dan aquí. El imperio asirio, obviamente, como ya dije, lleva deportado a las tribus del norte, ¿cierto? Que fueron 10, después viene el imperio babilónico, en donde Daniel, obviamente, es deportado junto con sus amigos. Después viene el imperio persa, y es la época donde se relata el libro de Esther. ¿Alguien se acuerda de la historia de Esther? De esta reina, la reina Esther. Bueno, tarea para la casa, hay que leerlo. En ese tiempo se da, después vendría el imperio griego y después el imperio romano, ¿cierto? Ahora, si me acompañan al libro de Lamentaciones, por favor, porque Jeremías escribe en un contexto, y ahí ustedes pueden verlo un poco en la tabla, Jeremías escribe en un contexto también en donde están siendo invadidos, Israel está siendo invadido, y Ezequiel escribe en cautiverio. Y son esos 2 profetas que hablan del nuevo pacto. Y eso es muy interesante un poco comprenderlos, mis queridos hermanos. Tenemos
ahí entonces un gráfico claro de lo que es, en cierto sentido, el contexto en donde se dan estas profecías. Tenemos Ezequiel, ¿cierto? Y antes de Ezequiel, ahí tenemos el libro cortito de Lamentaciones, antes de Ezequiel. Fíjense que Ezequiel se escribe justamente en un contexto, Lamentaciones en un contexto claramente, obviamente, de cautiverio. Lamentaciones, ahí tenemos Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel. Voy a leer solamente algunos versículos nomás. Miren cómo dice el 1. ¿Cómo ha quedado sola la ciudad populosa? La grande entre las naciones se ha vuelto como viuda. La señora de provincias ha sido ella tributaria. ¿Qué significa ser tributaria? Tiene que pagar impuestos. ¿Cómo ha quedado sola la ciudad populosa? ¿A cuál ciudad se refiere? Jerusalén. ¿Por qué? Porque habían sido exiliados, justamente habían sido llevados cautivos por los imperios, en este caso el babilónico. Sáltese por favor a capítulo 2. ¿Cómo oscureció el Señor en su furor a la hija de Sión? Otra forma de mencionar a Jerusalén. Derribó del cielo a la tierra la hermosura de Israel y no se acordó del estrado de sus pies en el día de su furor. 3. Cortó con el ardor de su ira todo el poderío de Israel, retiró de él su diestra frente al enemigo. Fíjese, por ejemplo, en el 14, versículo 14 del capítulo 2. Tus profetas vieron para ti vanidad y locura. Eso es lo que hacían los profetas. Vanidad y locura vieron. Y no descubrieron tu pecado para impedir tu cautiverio, sino que te predicaron, ¿qué cosas? Vanas profecías y extravío. ¿Podríamos aplicar eso en el día de hoy? ¿Cuántos profetas predican justamente vanas profecías y extravíos? Todos fueron culpables. Todos los que pasaban por el camino batieron las manos sobre ti, silbaron y movieron despectivamente sus cabezas cuando iban siendo deportados. Cuando la nación iba siendo deportada, se burlaba la gente y decía, miren cómo van el pueblo de Israel, el pueblo del Dios poderoso. Silbaron y movieron despectivamente sus cabezas sobre la hija de Jerusalén, diciendo, ¿es esta la ciudad que desciende de perfecta hermosura, el gozo de toda la tierra? Si ustedes leen, no voy a leer más, pero si ustedes leen Lamentaciones, ustedes van a ver el llanto, el dolor de los israelitas ahí, claramente porque Israel pereció como nación. Ahora, fíjense lo que sucede en Daniel, por favor. Daniel capítulo 1, versículo 1. Daniel 1, versículo 1, los primeros 6 versículos. Otra vez Dios detrás de la cortina, Él es soberano. Dice el texto, en el año 3 del reinado de Joacín, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió, un término militar, sitiar una ciudad. ¿Qué significa? Ir por todos los flancos, ¿cierto? Rodear la ciudad y exterminar justamente a quienes, al pueblo mismo o a las fuerzas que protegen esa ciudad. Y el Señor, mire qué interesante, entregó en sus manos a Joacín, rey de Judá. ¿Quién dio la victoria a los babilónicos? Jehová. Es raro eso, ¿ah? No, porque eso fue parte de las consecuencias del pecado de Israel. Siempre Dios, hermano, está en control. Nunca ha dejado de estar en control. Y dice, el Señor entregó en sus manos a Joacín, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios. Se robaron todo, llevaron todas las cosas que estaban en la casa de Dios. Las lámparas, los perfumes, todo. Los aerosoles. No habían aerosoles, ¿cierto? Y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Y dijo el rey Aspenaz, jefe de los eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese talla alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que se les enseñase las letras y las lenguas de los caldeos, y les señaló el rey ración para cada día de la provisión de la comida del rey, y del vino que él bebía, y que los criase 3 años, para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. Entre estos estaban Daniel,
Ananías, Misael y Azarías, de los hijos de Judá. Y a estos el jefe de los eunucos puso nombres. Puso a Daniel Belsasar, a Ananías Sadrat, a Misael Mesat y a Azarías Abed-Nego. Son jóvenes cautivos en otra nación. Les quitaron el nombre, les quitaron sus derechos a poder ser libres, ¿cierto? Producto del pecado, obviamente, de Israel. Ahora, si se dan cuenta, mis queridos hermanos, ese es el contexto en donde se dan las profecías. Porque el nuevo pacto fue profetizado por Jeremías y por Ezequiel. Ezequiel está en el contexto del cautiverio, ¿cierto? Y en el contexto, su mensaje es dado, en este caso, a los judíos en cautiverio. Pero también Jeremías está aquí en este contexto, bueno, como a portas de ser todos invadidos por Babilonia. Porque la invasión babilónica empieza del 586 hasta el 605. Fueron 3 deportaciones, 1, 2, 3, y la tercera desapareció totalmente Israel. Ahora, mis queridos hermanos, la necesidad del nuevo pacto. ¿Por qué un nuevo pacto? ¿Para qué? ¿Y desde dónde nace esa visión o esa perspectiva de parte de Dios de que tienen que instaurar un nuevo pacto? Hasta este tiempo, ¿cuántos pactos Israel había tenido? A ver si nos acordamos. 5 pactos. Pacto noético con Noé. Abrahámico. ¿Cuál más? Sinaítico, que se dio en el Sinaí, las leyes. ¿Qué más después? Pacto davídico y el nuevo pacto, ¿cierto? Y hubieron un montón de recapitulaciones o confirmaciones. ¿De qué pacto? Del pacto sinaítico o del pacto mosaico. Ahora, Israel obviamente por la desobediencia, por su idolatría, fue cautivo por 70 años. Se perdieron como pueblo y como nación. Y ustedes, hermanos, ¿sabían que Israel fue recién constituido, reconocido como nación en nuestra era, en el año 1947? Recién fue reconocido Israel como nación. Pero antes no tenían nación, no tenían pueblo, no eran reconocidos por nadie. Aún en el día de hoy, Israel sigue teniendo problemas con las naciones de alrededor. ¿Y quién siempre está defendiéndolas? Obviamente, bueno, Estados Unidos. Pero esto es muy interesante porque esto nos revela por qué razón Dios da el nuevo pacto. Hermano, estamos en Hebreos y estamos viendo la razón del nuevo pacto, porque el autor de Hebreos cita el nuevo pacto que está claramente establecido en Jeremías capítulo 31, del versículo 31, y en Ezequiel versículo o capítulo 26, que no lo vamos a leer ahora. Pero miren, ahí tenemos la historia, la reduje un poco para entender de que esa es toda la historia de Israel en el Antiguo Testamento. ¿Por qué se da el nuevo pacto? Génesis 3, ¿qué relata Génesis 3? No lo busquen. La caída del hombre, perfecto, la caída del hombre. Queda la crema en la caída del hombre. Y es necesario restaurar al hombre. ¿Cómo se hace eso? Notemos en Génesis 2:17, por favor, mis queridos hermanos. Vayan ahí a Génesis 2:17. Les dije que íbamos a ocupar bastante la Biblia. Génesis 2:17. Hay un pasaje claramente ahí en donde hay una sentencia que Dios da a los primeros padres, Adán y Eva. Más del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ¿qué dice su Biblia? Ciertamente morirás. Aquí hay algo bien interesante que quiero explicarle. El autor aquí usa una figura retórica que no se nota en la traducción, lo vamos a ver, que se llama políptoton. Miren cómo dice la lectura literal. Lo alcanzan a leer, es un poco raro. El día de tu comer de él, morirás. ¿Ven algo raro en eso, no? Como dice nuestra Biblia, ciertamente morirás, pero aquí se usan 2 verbos. Morir, que es el infinitivo, y morirás, que es como un futuro, pero la idea ahí es un imperfecto. La mezcla de 2 verbos en la gramática hebrea es la manera de subrayar la connotación de un hecho. Morir, morirás. ¿Qué se está señalando con eso? ¿Que va a ser una muerte suave? Una muerte garrafal. Miren, leo algunos ejemplos que se dan en la Biblia de esta figura que se llama políptoton, muy interesante, una figura retórica para profundizar. Típico en el texto del Antiguo Testamento. Génesis 50:24, no lo busquen, yo se los leo. Dice, más Dios visitando visitará a vosotros. Eso no dice nuestra versión, lo dice literal.
más Dios visitando visitará. Es como raro, sería como un error casi gramatical, no sé. Pero otro versículo, por ejemplo, Génesis 1:16, a la mujer dijo, multiplicaré tus dolores en tus preñeces, eso dice el texto. Pero literal dice, a la mujer dijo, multiplicaré tus dolores. Es raro, ¿cierto? Pero es la manera que los hebreos tenían para subrayar, ¿cierto?, una sentencia, una cláusula. Por ejemplo, Génesis 37:3, José ha sido despedazado. El texto hebreo repite el verbo y se lee de la siguiente manera, despedazar fue despedazado. Es raro, ¿no? Pero no es raro, porque es la manera en que los autores del Antiguo Testamento tenían para graficar justamente una verdad. Éxodo 3:16, visitar os he visitado, literalmente. Todas esas son lecturas literales. Nuestra versión no dice eso en cierto sentido. Ahora, fíjense que la Génesis 3:2, la segunda parte del versículo dice, de todo árbol del huerto comer, comerás. Qué interesante, literal, comer, comerás. Ahí el infinitivo, comer, ¿cierto? Es el infinitivo. Subraya o refuerza al otro verbo, que en este caso comerás. Lo mismo sucede en este pasaje cuando dice, el día de tu comer, de él morir, morirás. Mut tamut, así se lee en el texto hebreo. Mut tamut. Entonces hacemos un análisis, la palabra morir es el infinitivo. Cuando uno dice, ¿me puedes decir el infinitivo de la palabra corriendo? ¿Cuál es el infinitivo? Correr. Muy bien, ese es el infinitivo. ¿Cuál es el infinitivo del verbo comiendo? Comer. Muy bien. Entonces se usa un infinitivo más un imperfecto, morirás. Porque en el hebreo hay dos tiempos, imperfecto y perfecto. Acciones acabadas y acciones en desarrollo, que no terminan. Por eso que ahí tenemos justamente esta figura, infinitivo más un imperfecto, que subraya la catástrofe del pecado original. El error de los teólogos históricamente ha sido no reconocer esta catástrofe, por eso hemos caído en lo que se conoce como en el pelagianismo, semipelagianismo, arminianismo. ¿Han escuchado esas palabras? Son un poco raras, parecen remedios, ¿cierto? Pero la idea de esas palabras es minimizar el pecado edénico. ¿En qué sentido afectó el pecado al hombre, mis queridos hermanos? ¿Me pueden nombrar algunas consecuencias del pecado de Adán? Pero si no fue tanto. ¿En qué sentido ese pecado afectó a la humanidad? Hermano Han dice, todas las áreas de nuestra vida fueron afectadas. Hermanos, toda la tierra fue afectada. ¿Me entiende? ¿Qué más? El clima, por supuesto, se echó a perder totalmente. La tierra, porque hermano Han tiene que lidiar con las malezas, ¿o no? ¿Cierto? Hermanos, pero el hombre, ¿qué pasó con el hombre? Cuando dice, el día que tú comieres ciertamente morirás. No quedó muerto, quedó remuerto, mis queridos hermanos. ¿Cómo el hombre vuelve a Dios ahora? Y ahí está toda esta teología, ¿cierto? Desde la teología católica que habla del libre albedrío. No, el hombre tiene libre. No, el hombre perdió totalmente su libre albedrío para volver solo a Dios. No, necesita una resurrección. ¿Se dan cuenta de cómo surge la necesidad de un nuevo pacto? Ahora, continúo un poco en esto para que sigamos. ¿Cuál fue la necesidad del nuevo pacto? Miren lo que dice Deuteronomio 5, 28 y 30. Ahí lo pueden leer, lo tengo ahí en grande. Y dice, y oyó Jehová la voz de vuestras palabras cuando me hablabais. Y me dijo Jehová, he oído la voz de las palabras de este pueblo, que ellos te han hablado. Bien está todo lo que han dicho. ¿Quién diera que tuviesen tal corazón, que me temiesen y guardasen todos los días todos mis mandamientos, para que a ellos y a sus hijos les fuese bien para siempre? Ve y diles, volveos a sus tiendas. Entendamos el pasaje. Deuteronomio 5, recuerden que la ley fue dada a Israel, ¿dónde? Y ahí ocurrió un pacto. ¿Cómo se llama ese pacto?
pacto sinaítico. Pero ¿qué pasó con Israel? ¿Dio vueltas? ¿Cuántas vueltas? ¿Cuántos años duró su peregrinación? 40 años, ¿cierto? Y dicen los estudiosos que hubieran demorado 3 meses a lo derecho, ¿cierto? Pero demoraron 40 años. ¿Por qué, hermano? Por el pecado del pueblo. ¿Cuál fue la advertencia y la consecuencia de eso? La muerte de toda esa generación. Deuteronomio 5 está hablando a la segunda generación. Murieron todos los padres ahí en el desierto. Pero ahora nuevamente Moisés dice y se dirige a la segunda generación. Ninguno de ellos había pasado, o bueno, eran niños. Pero la segunda generación vuelve a escuchar nuevamente la ley de Dios. Si ustedes ven el contexto, se repiten nuevamente los 10 mandamientos. Y ellos van a decir, y oyó Jehová la voz de vuestras palabras. Moisés dice, cuando me hablabais, y me dijo Jehová, he oído la voz de las palabras de este pueblo, que dijo, sí, te vamos a obedecer, Señor, no hay problema, todo va a andar bien. Nunca vamos a abandonarte, vamos a hacerte fieles. ¿Ocurrió eso? Ya vieron los cuadros anteriores. ¿Se acuerdan qué sucedió con Israel? Fue deportado, exiliado. ¿Por qué causa? Por el pecado, por la idolatría de Israel. Por eso que el texto dice ahí en el 29, ¿quién diera que tuviesen tal corazón? ¿Y cuál es el corazón que exige Dios? Miren, que me temiesen y guardasen todos los días todos mis mandamientos para que a ellos y a sus hijos les vaya bien. Dice en otro texto. ¿A usted quiere que le vaya bien? ¿A quién? ¿A usted no quiere que le vaya bien? Pero eso está involucrado directamente con nuestra obediencia a la palabra de Dios. Pero fíjense el problema. ¿Quién diera que tuviesen qué cosa? Tal corazón. ¿Cuál es el problema del hombre? Corazón. El problema del hombre es el corazón. Ahora, noten por favor lo que dice al final, en Deuteronomio 29, 1 y 4. Moisés había leído las instituciones de Calvino. ¿Sabían ustedes? Porque él va a apuntar al problema del hombre. Jehová dice, ¿quién diese que este pueblo tuviese un corazón nuevo? Pero no tienen un corazón nuevo. Miren lo que dice el versículo 29, 4. Pero hasta hoy, Jehová, ahora es Moisés que dice eso. Moisés entendió al tiro. Pero hasta hoy Jehová no os ha dado, ¿qué cosa? Ni ojo, ni oído. Es que yo no veo eso, hermano, no veo lo que usted ve. ¿Por qué tengo que someterme al Señor? ¿Cuál es el problema mayor a veces cuando vemos en las iglesias? No lo digo por esto, porque esta es perfecta, ¿cierto? No, hermanos, es el corazón. Pero miren, por favor, vayan a Deuteronomios por un ratito y vamos. Hay una situación que aquí que necesariamente tengo que mencionar. Deuteronomio capítulo 30, por favor. El capítulo 29, Deuteronomio 29. Estas son las palabras del pacto que Jehová mandó a Moisés que celebrase con los hijos de Israel en la tierra de Moab, además del pacto que concertó con ellos en Horeb. Moisés pues llamó a todo Israel y les dijo, vosotros habéis visto todo lo que Jehová ha hecho delante de vuestros ojos en la tierra de Egipto a Faraón y a todos sus siervos y a todas sus tierras. Sí, lo vimos, fue espectacular. Ya me imagino cómo habrán dicho. ¿Sí o no? Porque ellos querían ver para... Muchas veces nosotros somos así, nosotros no creemos, queremos ver para creer. Pero ellos confirman, sí, por supuesto, fue espectacular. En las grandes pruebas que vinieron vuestros ojos, las señales y grandes maravillas. Y ahí viene la sentencia que acabamos de leer. Moisés se agacha. Yo creo que Moisés se agachó ahí. Y dijo, pero hasta ahora Jehová no les ha dado, ¿qué cosa? Un corazón. Ahora, sáltense por favor al capítulo 30. Versículo 19. Es un versículo que se usa mucho para defender el libre albedrío. Si leemos el contexto se entiende bastante a qué se refiere. Miren, a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros. Moisés está hablando a Israel, que os he puesto delante la vida y ¿qué más? Y la muerte, la bendición y la maldición. Y esa palabra subrayela por favor. ¿La subrayaron? Escoge. ¿No ve que el hombre puede escoger la vida y la muerte? ¿Cómo que no tiene libre albedrío?
Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia, amando a Jehová tu Dios, atendiendo a su voz y siguiéndole a Él, porque Él es vida para ti y la prolongación de tus días, a fin de que habites sobre la tierra que juró Jehová tu Dios a tus padres, a Abraham, Isaac, Jacob, que les había de dar. Fíjense que Él está diciendo, ¿quieren llegar a la tierra de Canaán que Dios prometió a sus padres? Bueno, escojan la vía para que puedan recibir las bendiciones de Dios. Y todos dijeron en muchas ocasiones, pero por supuesto que haremos la voluntad de Dios. Por supuesto. Hermanos, mire lo que dice el contexto. Capítulo 31. Versículo 14, miren, para que lean el contexto y lleguemos al versículo clave ahí, versículo 16. Y esto es muy interesante. Jehová dijo a Moisés, he aquí se ha acercado el día de tu muerte. Llama a Josué y esperad en el tabernáculo de reunión para que yo le dé el cargo. ¿Qué fue Josué? Sucesor de Moisés. ¿Ya? Fueron pues Moisés y Josué y esperaron en el tabernáculo de reunión. Y se apareció Jehová en el tabernáculo en la columna de nube, y la columna de nube se puso sobre la puerta del tabernáculo. Y Jehová dijo a Moisés, hermanos, miren acá. Jehová dijo a Moisés, Moisés está a punto de ¿qué? De morir. Y Josué está a punto de tomar el lugar de Moisés. Y lo que hace Jehová es lo siguiente, es como decirle, Moisés, ven para acá un ratito, te tengo que contar algo. Pero entre los dos nomás. Y eso es lo que va a decir en el versículo 16, fíjense. Jehová dijo a Moisés, ¿sabes Moisés? Te tengo que contar algo. He aquí, tú vas a morir con tus padres. ¿Y sabes qué va a pasar? Y este pueblo se levantará y fornicará tras los dioses ajenos de la tierra, a donde va para estar en medio de ella, y me dejará. E invalidará mi pacto que he concertado con él. ¿Y sabes qué más va a pasar? ¿Te cuento la historia? Y se encenderá mi furor contra él, y en aquel día, y los abandonaré, y esconderé de ellos mi rostro, y serán consumidos, y vendrán sobre ellos muchos males y angustias, y dirán en aquel día, ¿no me han venido estos males porque no está mi Dios en medio de mí? Pero ciertamente yo esconderé mi rostro en aquel día por todo el mal que ellos habrán hecho por haberse vuelto ¿a quién? Dios le cuenta a Moisés lo que iba a suceder con Israel. ¿Se dan cuenta? Vimos el cuadro, ¿se dan cuenta de por qué Israel termina deportado? ¿Saben qué? Moisés ya lo sabía. ¿Quién se lo dijo? Dios se lo dijo. Ahora, es muy interesante porque si ustedes ven el capítulo 32, de hecho Moisés inventa una canción. ¿Sabían ustedes eso, no? Era músico. Y miren la letra de la canción que él inventa. Dice capítulo 32. El versículo 30 del capítulo anterior dice, entonces habló Moisés a oídos de la congregación de Israel las palabras de este cántico hasta acabarlo. Escuchad cielos y hablaré, y oiga la tierra los dichos de mi boca. Gotará como la lluvia mi enseñanza, destilará como el rocío mi razonamiento, como la llovizna sobre la grama y como las gotas sobre la hierba. Porque el nombre de Jehová proclamaré, engrandeced a nuestro Dios. Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad y sin ninguna iniquidad, en él es justo y recto. Y aquí viene la segunda estrofa del coro. ¿Se imagina cantándolo usted? La corrupción no es suya, de sus hijos es la mancha, generación torcida y perversa. ¿Así pagáis a Jehová, pueblo loco e ignorante? ¿No es él tu padre que te creó? Él hizo y te estableció. Acuérdate de los tiempos antiguos, considera los años de muchas generaciones, pregúntale a tu padre y él te declarará, a tus ancianos y ellos te dirán, cuán altísimo hizo heredar a las naciones, cuánto hizo dividir a los hijos de los hombres, estableció los límites de los pueblos según el número de sus hijos, porque la porción de Jehová es su pueblo, Jacob la heredad que le tocó. Fíjense por favor en el versículo 15. Pero engordó Jerusún, otro nombre para Jerusalén, y tiró coces. Engordaste, te cubriste de grasa. Entonces abandonó al Dios que lo hizo y menospreció la roca de su salvación. Le despertaron a celos con los cielos ajenos. Lo provocaron a ira con abominaciones. Sacrificaron a los demonios y no a Dios. A dioses
que no habían conocido, a nuevos dioses venidos desde cerca, que no habían temido vuestros padres. De la roca que te creó te olvidaste, te has olvidado de tu Dios, tu Creador. Y lo vio Jehová, y se encendió su ira, pero él menosprecio de sus hijos y de su hija. Y dijo, esconderé de ellos mi rostro, veré cuál será su fin, porque son una generación perversa. Hijos, usted puede seguir leyendo el cántico. ¿Cómo está ese cántico? ¿Lo cantaríamos nosotros? A lo mejor deberíamos cantarlo a veces, ¿o no? Quizás no en la congregación, pero solo en la casa, porque muchas veces hacemos lo mismo que el pueblo de Israel. Ahora, mis queridos hermanos, ¿cuál es el problema puntual de Israel? ¿Cuál es la necesidad del nuevo pacto? Fíjense, aquí tenemos algunas cosas. Hay una flecha que no sé si se alcanza a ver. ¿Se alcanza a ver? Ahí sí. El nuevo pacto se hace necesario desde la caída del hombre. Es anunciado por Jeremías y Ezequiel. Voy a leerlo, solamente ustedes escuchen, porque el autor de Hebreos cita a Jeremías y a Ezequiel. Si me quieren acompañar, bueno, yo los leo. Jeremías 31, 31 y 34. Ahí está establecido el pacto, el nuevo pacto. Dice, he aquí que vienen días. ¿Quién está escribiendo? Jeremías. ¿Cuándo? Cuando están siendo invadidos por los babilónicos. Ahí Dios da esa profecía, porque ya Israel está de picada a ser exiliado. Dice el texto, he aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel. Seguramente para los oyentes israelitas, nuevo pacto, ¿qué será eso? Si tenemos ya 5 pactos, ¿qué será el nuevo pacto? Dirían ellos. Dice el profeta Jeremías, haré nuevo pacto, miren, con la casa de Israel y con la casa de Judá. ¿A quién se refiere? Cuando dice a la casa de Israel y la casa de Judá, ¿a qué se está refiriendo? Porque dice que va a hacer pacto con ellos. ¿Quiénes son la casa de Israel y la casa de Judá? Israel completo, muy bien, la nación de Israel. ¿En qué sentido nosotros somos parte del nuevo pacto? Después vamos a ver eso, no ahora. No como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, violaron mi pacto, no cumplieron la parte que le correspondía. Aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. 2 puntos, y aquí viene el pacto. Daré mi ley en sus mentes y las escribiré en su corazón. ¿Quién está y quién va a hacer las acciones de eso, de ese pacto? Jehová. Dios dice que no hubo caso con este pueblo. Les di un montón de leyes, pero no hicieron caso. ¿Cuál es el nuevo pacto? ¿En qué se basa? Hermanos, en que Dios mismo va a incrustar sus leyes aquí, en sus mentes y en sus corazones. El texto dice, daré mi ley en su mente y las escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo, y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, es que yo no conozco a Dios, necesito que me hagas clase. Porque todos van a conocer ¿a quién? A Jehová. Conoce a Jehová, dice el texto ahí, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque yo perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Pero miren en qué contexto está escribiendo eso Jeremías. Eso es una profecía para el futuro, en un tiempo en donde Jeremías está escribiendo, en donde los soldados asirios están llegando y llevándose a las familias. ¿Cómo lo comprendieron aquellos israelitas en ese momento? Oye, este pacto, ¿cuándo se irá a cumplir? Es como raro, dice que es un nuevo pacto, que Dios nos va a perdonar, va a dar nuestras leyes en sus mentes, en nuestros corazones. Pero están viendo la invasión ahí, en pleno, ¿cierto?, desarrollo de este nuevo pacto. Ezequiel 26, y con esto vamos terminando ya. Ezequiel 36, 22, 28. Ezequiel 32, 22, 28. Aquí está Ezequiel, mis queridos hermanos, en este contexto. Él está en cautiverio. Y en cautiverio, deportado en otra nación, Dios le manda una profecía y él va a escribir. Por tanto, di a la casa de Israel, Ezequiel, así ha dicho Jehová el Señor. Estoy leyendo Ezequiel 36, 22
al 28. Así ha dicho Jehová, no lo hago por vosotros, oh casa de Israel, porque ustedes no valen la pena. Eso es como que está diciendo. Lo hago por mi santo nombre, el cual profanasteis vosotros entre las naciones donde habéis llegado, y santificaré mi grande nombre, profanado entre las naciones, el cual profanasteis vosotros en medio de ellas, y sabrán las naciones que yo soy Jehová, dice Jehová el Señor, cuando sea santificado en vosotros delante de sus ojos. Y fíjense lo que va a hacer Jehová, 24. Y yo, ¿quién está hablando? Jehová. Y yo os tomaré de las naciones y recogeré de todas las tierras y os traeré a vuestro... ¿Por qué está diciendo eso? ¿Qué les pasó a los israelitas? ¿Por qué los va a traer de los países? Porque habían sido deportados. ¿Se dan cuenta? Sigo leyendo. Y esa profecía está siendo dada ¿cuándo? En cautiverio. Seguramente muchos de ellos dijeron, ¿qué está escribiendo Ezequiel? ¿Por qué está escribiendo esas cosas? No escribáis cosas, no escribáis leceras. Pero es justamente lo que está sucediendo. Sigo leyendo, 24. Y yo os tomaré de las naciones y recogeré de todas las tierras y os traeré a vuestro país. 25. Esparciré sobre vosotros, ¿qué cosa? Wow. Agua limpia. Y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. 26, mire qué interesante. Os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra. ¿Qué corazón tenían ellos? Por eso que volvían una y otra vez ¿a qué? A los ídolos. A la desobediencia de Dios. ¿Usted tiene un corazón de piedra o un corazón de carne? Esperamos que sea de carne, ¿cierto? Que pueda escuchar a Dios, que pueda responder a Dios. Sigo leyendo, vamos terminando, mis queridos hermanos. Esparciré sobre vosotros agua limpia y seré limpiado de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos. Esto me llama la atención. Yo haré que ustedes obedezcan. ¿Cómo haces tú para que tu hijo te obedezca? Si no me obedeces. Pero eso no es lo que está diciendo Dios, mis queridos hermanos. Dios lo que está diciendo es que yo les voy a dar un corazón nuevo para que ustedes quieran obedecerme. Yo les pregunto a ustedes, ¿ustedes quieren hacer la voluntad de Dios? Porque si eso no está en sus corazones, hermanos, no ha habido una obra en su corazón. Porque un creyente va a querer hacer la obra de Dios, va a querer obedecer su palabra. Y llega al punto en que Dios dice, este pueblo no hay caso. Por eso es que, ¿quién tiene que tomar la resolución? El texto dice, y yo os haré que ustedes anden en mis estatutos. Hasta ese punto Dios ha llegado. Y hermano, eso es lo que Dios ha hecho con nosotros. Nos ha dado un corazón nuevo para querer amarlo, para no estar obligados, tengo que ir a la iglesia otra vez. Porque si sucede eso es que no ha habido un cambio de corazón. Termino leyendo. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré, ¿cierto?, que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos que jamás guardaron, y los pongáis por obra. Habitaréis en la tierra. Mire qué interesante. ¿Habitaréis dónde? En la tierra que di a vuestros padres, y vosotros me seréis por pueblo, y yo seré a vosotros por Dios. ¿En qué contexto se está dando esta profecía? Hermano, Ezequiel está en cautiverio. Hermano, ¿qué pensarían los judíos que estaban escuchando esto? ¿Qué creen ustedes? Está loco, ¿qué está diciendo? ¿Habitaréis la tierra que Dios nos dio? Ja, 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 ja. No tenemos ni tierra. Si estamos acá en cautiverio. ¿De qué tierra me habla Ezequiel? Ahora, fíjense que el Nuevo Testamento menciona la palabra nuevo pacto. Jeremías lo menciona ahí. Mateo, Marcos y Lucas mencionan el nuevo pacto. Y fíjense cómo lo relacionan. Porque esto es mi sangre. ¿Quién dijo eso? ¿Del qué? Del nuevo. ¿Están entendiendo más o menos ahora
un poco las conexiones. Esta es la sangre del nuevo pacto. ¿A quién se le dio el nuevo pacto? A Israel. ¿Por qué la necesidad del nuevo pacto? Un corazón de piedra. Porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de pecados. 1 Corintios 11:25. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. 2 Corintios 3, 5 al 6, se dice, no que seamos competentes, dice Pablo, por nosotros mismos. Nadie es competente para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene ¿de quién? De Dios, ¿cierto? De Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes ¿de qué cosa? ¡Qué bacán! Nos hizo ministros competentes, no porque uno sea competente, es porque el nuevo pacto es competente en la persona ¿de quién? De Cristo. Por eso que yo estoy contento de poder servir al Señor en esta función, porque sé que si hay poder, ese poder no está en mí, está en quién? Está en Cristo, y Cristo puede cambiar el corazón de piedra de esa persona que usted está pensando ahora. ¿En qué está pensando? Pero también puede cambiar el suyo. ¿Me entiende? Dice, nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra del pacto antiguo, sino del espíritu. Porque la letra mata, me estoy riendo porque este texto es tan mal interpretado, ¿cierto? Más el espíritu vivifica. Y hermano, ¿qué es lo que hace el espíritu? Justamente es el autor de la salvación, el que regenera el corazón. Ahora, ¿a quién o a quiénes fue dado el pacto? Bueno, tengo 5 preguntas más, con esto termino. ¿A quién o a quiénes fue dado este nuevo pacto? Fíjense que el autor de Hebreo, y ustedes lo van a leer después en su casita, el autor dice, porque diciéndoles, y ahí empieza él a relatar, en aquellos días haré nuevo pacto, pero está citándolo para la nueva generación después de Cristo. O sea, también está incluida la iglesia ahí. ¿En qué sentido? ¿La iglesia es parte de este pacto? ¿Qué creen ustedes? ¿Sí? ¿Será así o no? ¿Será así? Los pactos mencionados, ¿fueron pactos bilaterales o unilaterales? 2 palabras que son diferentes. No se las voy a decir ahora, estúdienla. Vamos a verlo después en la segunda parte. ¿Fueron pactos unilaterales o bilaterales? ¿Incondicionales o condicionales también? Búsquenlo ustedes después ahí en el diccionario. Seguramente ustedes lo saben ya. ¿Qué de la teología del pacto? Que añade, ¿cierto?, a estos 5 pactos que hemos visto, el pacto de obras, el pacto de redención, el pacto de gracia, que es parte de la teología reformada. Ellos añaden también esos pactos. ¿Será cierto eso? Le voy a dar solo una respuesta. Lo vamos a ver el próximo domingo. Bueno, hermanos, que el Señor nos ayude a entender esta gran bendición, el nuevo pacto.